Hola, bienvenidos a Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Mi nombre es Iván Carrillo y me da mucho gusto que nos acompañen en este espacio que reúne a las voces expertas de Latinoamérica en busca de soluciones contra el problema que nos afecta a todos, la crisis del clima. Información, participación y movilización son los tres ejes sobre los que debe construirse una ciudadanía preparada para adaptarse y mitigar el cambio climático. Hoy hablaremos al respecto con Henry Córdoba Brán, quien desde el Perú nos comparte la experiencia del movimiento ciudadano frente al cambio climático. ¿Qué podemos aprender en otros países de esta iniciativa? Los invito a descubrirlo luego de un recorrido por las noticias más importantes sobre el clima en el mundo. Elevación del nivel del mar, pérdida de biodiversidad, alteraciones del ciclo del agua y aumento de enfermedades transmitidas por mosquitos son algunas de las amenazas del cambio climático en el Mediterráneo. De acuerdo con un informe preliminar de la ONU al que tuvo acceso la agencia AFP. El documento destaca que en la región viven más de 500 millones de personas y los riesgos solo podrían prevenirse con un calentamiento global inferior a los 2 grados Celsius. De acuerdo con un estudio publicado en Nature Climate Change, el cambio climático podría eliminar algunas de las enfermedades y plagas que sufren los cultivos agrícolas en países tropicales del sur del global, mientras que el problema se agravaría en regiones como Europa y China. Sin embargo, la investigación también predice que en ambos escenarios la productividad del campo se vería afectada. Una evidencia más de que todos los países del mundo deben mejorar sus estrategias de adaptación y mitigación frente a la crisis del clima. La encuesta más grande sobre cambio climático jamás realizada en Australia encontró que el 67% de los votantes considera que el gobierno debería priorizar las fuentes de energía renovable por encima de la industria de hidrocarburos. Además, el 73% expresó un deseo de que el país llegue a cero emisiones de dióxido de carbono para el año 2050 o antes. Pocos países tienen una diversidad tan peculiar como Perú. En su territorio, donde se conjugan la selva y los glaciares, están presentes 27 de los 32 climas descritos en el mundo. Sin embargo, esta riqueza lo coloca en una situación de riesgo que no podemos ignorar. Perú es uno de los países más vulnerables en frente al cambio climático porque tenemos 7 de las condiciones vulnerables de las 9 que identifica el IPCC, que es, como ustedes saben, el panel de científicos de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Desde las zonas marino-costeras, que son zonas inundables, hasta las zonas en donde se generan el agua para el Perú, que es una zona de glaciares, en el caso de la cordillera de los Andes, que en general se calcula que en los próximos 30 años vamos a perder 22% de glaciares, que constituyen además el 71% de los glaciares tropicales del mundo. En este sentido, un estudio de Tyndall Center en Inglaterra ha indicado que tan solo después de Bangladesh y Honduras, Perú es el tercer país más vulnerable al cambio climático, con consecuencias que van mucho más allá de modificaciones en el paisaje. Lo que va a generar es un proceso también migratorio de poblaciones vulnerables, que son justamente las poblaciones que se ubican en las zonas en las que el cambio climático va a tener un impacto considerable, tanto las poblaciones andinas como las poblaciones amazónicas. Los pueblos indígenas originarios que viven en la Amazonía, que también están sufriendo el impacto del cambio climático, van a ser uno de los más damnificados en este proceso. Este tipo de desplazamiento forzado ya es evidente en sitios como la Amazonía brasileña, donde además existe un problema de seguridad alimentaria que también amenaza al Perú. En los últimos años hemos tenido, aparte de las pérdidas de glaciares, fenómenos climatológicos como los niños costeros, que se han incrementado con mayor frecuencia en los últimos años, pero también los periodos de sequía
altamente, digamos, conflictivos y que afectan a la ciudadanía en las zonas surandina del país. Esos son, digamos, uno de los efectos más dramáticos que se están sintiendo del cambio climático en el país, pero que también impacta en la seguridad alimentaria, porque el Perú, que es un país con diferentes pisos ecológicos para la producción alimentaria y que de alguna forma cubre un buen porcentaje de los alimentos en el país, está generando en los últimos años que los campesinos, las campesinas, varíen su producción de productos como por ejemplo la papa, la quinoa, el trigo, porque ya las temperaturas no son iguales como eran hace 20 o 30 años. Pese a estos riesgos, Perú cuenta con una gran fortaleza, su ciudadanía, que se ha organizado en iniciativas como el MOSIC, movimiento que actualmente encabeza Henry Córdoba. El Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático tiene 12 años de acción climática, que es como le denominamos a nuestra participación dentro de la construcción de la ciudadanía ambiental en el país, pero se adscribe dentro de un conjunto de organizaciones que son, digamos, las organizaciones sociales, las primeras que están frente a las acciones que buscan generar políticas ambientales favorables para el país y que de alguna forma contrarresten esta situación de vulnerabilidad que tiene el país. El MOSIC es parte de CAN Latinoamérica, que es una organización de países o de países de la región que están adscritas a CAN Internacional, que son un actor importante dentro de las negociaciones de las COP que se generan año tras año y en donde estamos participando junto con países como Bolivia, Argentina, Chile, Nicaragua, Colombia, Ecuador. Y en estos espacios es donde discutimos de manera regional también cuáles van a ser nuestras estrategias de incidencia frente, no solamente a nivel nacional, sino en el contexto internacional, por ejemplo, cuando se realizan los diálogos interseccionales, cuando se realizan también los diálogos en las propias COP, y ahí planteamos cuáles son las exigencias desde la sociedad civil. Este esfuerzo vino a sumarse al trabajo que antaño realizan los pueblos originarios del Perú y en los últimos años se ha enriquecido con el ímpetu de la juventud. Las organizaciones de pueblos indígenas están organizadas en el país a través de sus representaciones nacionales. En el caso de AIDC, por ejemplo, que es la central que articula a las organizaciones de pueblos indígenas de todo el país y que tienen un asiento dentro de la Comisión Nacional de Cambio Climático, al igual que está las compañeras de ONAMIAP, que es la Organización Nacional de Mujeres Andinas Amazónicas del Perú, que también han presentado, sobre todo en los últimos años, muchos aportes a la construcción de la política ambiental. Los jóvenes, por su lado, organizados en colectivos como, por ejemplo, Viernes por el Futuro, que han estado muy activos en los últimos años también a raíz de esta corriente mundial de jóvenes que también participa activamente en los procesos de exigencia para mejoras frente al cambio climático. Y estos dos actores se encuentran representados en la Comisión Nacional de Cambio Climático en el país. Y nos parece que ese es un elemento importante porque ayuda a que sus propuestas y sus exigencias estén en diálogo con el Estado. Así, el proceso participativo que Henry Córdoba llama ciudadanía climática logró en el 2018 algo que pocos países han conseguido: la promulgación de una ley marco de cambio climático. La ley marco de cambio climático establece primero, y creemos que es un valor importante, el proceso participativo de la construcción de las medidas de adaptación y mitigación. Segundo, esta ley marco de cambio climático también establece que las NDC puedan ser, las contribuciones nacionalmente determinadas, puedan ser el elemento fundamental de la Estrategia Nacional de Cambio Climático para el país. Además, es una estrategia o es una ley que busca que se descentralice también la construcción de estas medidas de adaptación y mitigación. Y finalmente, nos parece que otro factor importante es que dentro de la ley de marco de cambio climático también se apunta a que se genere un proceso participativo en la construcción del presupuesto de la República, aunque esto finalmente todavía no se aterriza porque los últimos presupuestos de la República que tenemos en el país más bien han ido en sentido contrario a lo que la ley
busca, y esta es una de las tareas que tenemos pendientes como país de cara a los próximos años. A la par, la sociedad civil organizada de Perú ha tenido que movilizarse para detener propuestas que representan un retroceso en la mitigación y adaptación al cambio climático. Hemos hecho incidencia, por ejemplo, en que no se apruebe una ley Ley General de Hidrocarburos que se pensaba actualizar hace un par de años aquí en el país, y fue la ciudadanía organizada la que ha detenido esa discusión en el Congreso de la República, porque lo que buscaba era aumentar a 20 años el tiempo de concesión de los proyectos de hidrocarburos y de gas aquí en el país. El país tiene dentro de su marco legislativo y normativo la oportunidad de incluir a las contribuciones nacionalmente determinadas dentro de una estrategia nacional. La construcción de esta estrategia nacional, que ahora va a tener que ser del 2021 al 2050, es el reto que tenemos por delante, porque es en la Estrategia Nacional de Cambio Climático en donde se va a ver reflejadas las contribuciones nacionalmente determinadas. El Perú, en el año 2020, a finales del año 2020, ha propuesto aumentar sus contribuciones a la reducción de un 40% de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Pero esto, que es un anuncio, tiene que verse reflejado con indicadores claros, con metas establecidas y con presupuestos que tengan un enfoque de cambio climático. Y ese es el reto hoy en día para el país. Para remontar estos desafíos es necesario una base científica y técnica sólida como la que utiliza precisamente el movimiento ciudadano frente al cambio climático. En los últimos años, sobre todo, se ha estado generando mucha información a partir también de lo que se recoge de los informes del IPCC a nivel mundial. En particular, el MOSIC es una institución que promueve primero la investigación para poder conocer cuál es la situación real del cambio climático en el país. Y segundo, que esta información llegue de la mejor manera a los ciudadanos a través de diferentes canales, no solamente los documentos científicos, sino también a través de productos comunicacionales que pueden ser más, digamos, legibles para la ciudadanía, para el hombre y mujer de a pie, como le llamamos acá en el Perú, pero que a partir de esta información pueda construir una participación activa en su rol como sociedad civil y en su rol como ciudadano-ciudadana. El informe de la IPCC del año 2015 nos decía que tenemos hasta el año 2030 para reducir 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. Y en el 2019, informes también producidos por el Buró de Naciones Unidas nos decían que las estimaciones se habían quedado cortas. Los estados caminan a un paso más lento de lo que la exigencia climática requeriría. Entonces, si antes hablábamos de que necesitábamos reducir 45% de gases de efecto invernadero en el mundo, el 2019 el IPCC ha dicho que para mantener la temperatura a niveles debajo de los 2 grados centígrados o de los 1.5 grados centígrados, tendríamos que triplicar o quintuplicar las medidas de adaptación y mitigación en el mundo. Y esto los países no lo están haciendo. Los grandes emisores de gases de efecto invernadero no están teniendo compromisos climáticos claros y no están teniendo tampoco la posibilidad de darle al planeta un futuro posible. Y lamentablemente el tiempo ya es corto. Estamos en 2021, estamos a 9 años del año meta que se había planteado, y las negociaciones no están llegando al puerto que requeriría la emergencia climática en la cual estamos todos inmersos ahora. ¿Significa que hemos perdido la oportunidad de hacer frente a la crisis del clima? Para Henry Córdoba aún hay una esperanza y radica en fomentar una ciudadanía climática. La construcción de la ciudadanía climática nos parece un eje fundamental, y para ello es que nosotros contemplamos 3 momentos y 3 ejes importantes. La primera de ellas es la información. Creemos que la ciudadanía debe informarse, y lamentablemente el tema del cambio climático no es algo que esté dentro de la agenda comunicativa en el país ni en el mundo. No vemos grandes noticias en el día a día sobre cambio climático, y ese es un elemento que debemos revertir desde la ciudadanía climática, con el uso de las redes sociales, con la implementación de acciones como muralizaciones, que son factor importante acá en el país, por ejemplo,
o las jornadas de reforestación que se generan en diferentes sectores de la ciudadanía. Entonces, la información es un elemento importante y luego la participación activa en los espacios de decisión política. Me refiero al Congreso y al Ejecutivo, en donde se discute la agenda ambiental y la política ambiental en el país, y finalmente la movilización, que ha sido un factor importante. Muchas gracias por habernos acompañado en Reporte Climático. Mi nombre es Iván Carrillo y los espero la próxima semana en este espacio de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio.